Buenos días, profesora. Hoy voy a analizar mi caso, que es un resultado, el reposicionamiento global de Brasil como potencia intermedia durante el tercer mandato de Lula. Para comenzar con la introducción, una breve descripción del caso. Durante el tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva, que comprende desde el año 2023 al 2027, Brasil ha buscado reposicionarse como una potencia regional con capacidad de articulación global, mediación diplomática y liderazgo en el sur global. Este retorno ocurre en un contexto internacional marcado por el debilitamiento de las instituciones liberales, la guerra en Ucrania, el ascenso de China y una creciente demanda por reformas en la gobernanza global. Caracterizando la política exterior de Brasil, su matriz nacional se da en tres puntos: la autonomía, el destino de grandeza del país y el universalismo. El proceso decisorio, basado en tres pilares: la presidencia, el itimarati y las élites, donde la presidencia toma un rol fundamental durante el último tiempo, dejando al itimarati, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y todas las instituciones burocráticas que hay detrás de la toma de decisiones de la política exterior, un poco de lado en favor de la presidencia y en favor de las élites, que toman un rol fundamental en el apoyo y la decisión de las estrategias de política exterior en Brasil. En base a esto, el patrón de inserción de Brasil está marcado por la proyección global del interés nacional, el consenso entre las élites y la multipolaridad. Ya a nivel nacional, Brasil hereda una diplomacia debilitada por el aislacionismo del gobierno de Jair Bolsonaro y plantea una agenda que busca reactivar la inserción internacional de Brasil en foros multilaterales como la ONU, BRICS, G20 y el CELAC. Tomando en cuenta el contexto del gobierno anterior, es decir, el de Jair Bolsonaro, y su aproximación a Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump, bajo una mirada americanista, la estrategia de política exterior vio un giro ideológico al alinearse con el hegemón mundial en busca de ventajas comerciales o ventajas económicas que éste pudiera dar al país, pero dejando de lado el análisis geopolítico de este movimiento en un contexto de crisis de la globalización, lo que trajo consigo un deterioro en la autonomía del país. Ya con la vuelta de Lula da Silva al poder, el gobierno de Brasil vio un giro en su manejo en la política exterior y en su estrategia, dando un paso central a la autonomía por diversificación de los socios geopolíticos del país, fortaleciendo sus intereses. La autonomía a través de la diversificación contempla la estrategia de Lula da Silva de alinearse con diferentes países desde el sur global en busca de diversificar los socios comerciales, geopolíticos que contribuyan al posicionamiento del país en el escenario internacional. Dando un poco del contexto internacional actual, la polarización global, es decir, la tensión creciente entre los polos que luchan por la hegemonía, es decir, Estados Unidos y China, la erosión institucional, es decir, la erosión de las instituciones o del orden liberal internacional, como la Corte Penal Internacional, la ONU y organismos que velan por el cumplimiento de normas internacionales. Un sur global emergente que revaloriza la posición de los países del sur global y principalmente sus economías, y la multipolaridad como emergencia de múltiples polos de poder, evidentemente tomando el punto anterior del surgimiento de economías del sur global y fundamentalmente el rol que Brasil tiene dentro del BRICS como un país fundacional. Para describir el modelo a utilizar, donde nuestro nivel de análisis es el nivel sistémico, debemos tomar en cuenta las teorías del realismo, especialmente del realismo estructural de Walls y el realismo hegemónico de Gilpin, ya que estas teorías nos presentan
un contexto internacional donde se da la lucha por el poder y por la hegemonía, especialmente el realismo hegemónico de Gilpin, donde habla de un cambio cíclico en la hegemonía, lo que se viene dando entre la lucha entre Estados Unidos y China, y este contexto da la capacidad de potencias intermedias o países emergentes como Brasil de eh, poder expandir sus capacidades en el escenario internacional. Ya describiendo el modelo al nivel sistémico que vamos a utilizar para el análisis, se toma el texto de Morin y Paquin de 2018, que considera la estructura internacional como determinante clave del comportamiento externo de los estados, especialmente en términos de poder relativo, polaridad y distribución de sus capacidades. Aquí, como muestra la tabla, se dan los diferentes conceptos que se usan en el nivel sistémico, conceptos o factores del nivel sistémico, lo que nos da los factores que podemos analizar para este caso. A términos simples, el nivel sistémico explica la política exterior como una respuesta a las condiciones y presiones del sistema internacional, la distribución del poder global, la existencia de conflictos, alianzas y normas internacionales, el grado de polaridad del sistema, que puede ser unipolar, bipolar o multipolar. Y es en base a esto que se relacionan las teorías, como ya dije, de Waltz y Gilpin, al hablar de una distribución del poder entre los estados y la búsqueda de maximizar la hegemonía y la autonomía en un escenario internacional donde se permita a las potencias intermedias desarrollar sus capacidades. Ya. Según el modelo de Morin y Paquin, los principales factores son la autonomía estratégica moderada, donde no desafían directamente las potencias hegemónicas, pero tampoco se subordinan a ellas, el multilateralismo activo, donde se usan foros internacionales para aumentar su influencia sin recurrir a la fuerza, y la diplomacia de mediación, donde se actúa como puente entre países en conflictos o bloques opuestos. Y también, tomando en cuenta lo postulado por Carbo y Ties, se profundiza en cómo las potencias intermedias en un sistema multipolar o en transición hegemónica pueden desarrollar un rol más proactivo. Los conceptos aquí más destacados de estos autores son la autonomía política exterior, que es el grado de libertad estructural y política que tiene un país para actuar internacionalmente. La diplomacia de poder intermedio, es decir, las estrategias típicas de potencias intermedias como construcción de coaliciones, liderazgos en temas normativos y participación en foros multilaterales. Y la ventana de oportunidad, que es un periodo de cambio o crisis global donde las potencias intermedias pueden ampliar sus márgenes de acción. Todo esto se da en base a los postulados de Gilpin y Waltz, y según este modelo, los estados se comportan de manera racional, intentando maximizar sus intereses dentro de los límites impuestos por el sistema internacional. Ya siguiendo nuestro enfoque sistémico y nuestra teoría del realismo como base de nuestro análisis, nuestra pregunta central es: ¿cómo influye el sistema internacional actual en el reposicionamiento de Brasil como potencia intermedia durante el tercer mandato de Lula? Mi hipótesis es: el reposicionamiento internacional de Brasil responde a una oportunidad generada por la transición hegemónica global, permitiendo ampliar su autonomía e influencia. Ya entrando en el desarrollo del análisis, en las evidencias empíricas, la transición de poder y la multipolaridad en el escenario internacional son las principales evidencias del resultado en política exterior del reposicionamiento de Brasil. La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China generó un contexto favorable para la competencia de potencias intermedias con políticas exteriores más activas. El debilitamiento de mecanismos multilaterales y la crisis del orden liberal abren espacios para liderazgos regionales con capacidad de intermediación y propuestas alternativas. Brasil
sigue un patrón de inserción global con base en su posición como potencia intermedia, una potencia regional con proyecciones globales, su rol de liderazgo en política internacional y regional, una diplomacia activa y pragmática mediante una presencia internacional en foros multilaterales y relaciones bilaterales. Estas evidencias se dan en torno a la participación internacional de Brasil en foros multilaterales, como la participación activa en el G7 como invitado especial durante el año 2023, el impulso activo a la reforma de un impulso activamente a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, promoviendo una mayor representatividad del sur global. Se posicionó a favor de darle un asiento permanente a Brasil e India y se propuso un club de países neutrales para mediar la guerra en Ucrania junto a China, India e Indonesia. Estas estrategias diplomáticas de Brasil, como la mediación internacional a través de la propuesta de paz, una posición crítica ante una hegemonía occidental y una promoción de la multipolaridad, el respeto mutuo, tanto como la alianza sur-sur, en base a la reapertura de embajadas en África, el fortalecimiento de vínculos con Medio Oriente y Asia, y la reactivación del UNASUR y un liderazgo y un rol de liderazgo en la CELAC. Ya en el análisis según el modelo teórico, podemos destacar que, según Morín y Paquín, los estados ajustan su política exterior a la estructura internacional en función de las oportunidades de autonomía, en la que Brasil destaca su autonomía por diversificación, donde aprovecha oportunidades para ampliar su autonomía en el sistema internacional, ampliando su cooperación y sus socios comerciales en el escenario internacional. Los espacios de poder disponibles o espacios vacantes eh, que deja el retroceso de la unipolaridad estadounidense y la apertura de oportunidades en el escenario internacional que deja la lucha hegemónica que se da en este momento entre China y Estados Unidos. Brasil, como potencia intermedia, utiliza estos elementos para maximizar su influencia internacional en un entorno fragmentado y sin una hegemonía clara. En términos de Morín y Paquín, la política exterior brasileña responde al modelo de adaptación a la estructura internacional y Brasil ajusta su comportamiento externo a las oportunidades y limitaciones que entrega el sistema global. Brasil busca maximizar el margen de maniobra que otorga la fragmentación del orden global y, según Carbó, Brasil actúa como una potencia intermedia autónoma, es decir, no subordinada a bloques, con capacidad de mediación y formulación de agendas alternativas. En la lucha por el cambio climático, Brasil representa un rol activo en esta agenda de la lucha por el cambio climático. Ya a modo de conclusiones, el reposicionamiento global de Brasil durante el tercer mandato de Lula se explica con los postulados del nivel sistémico de análisis en base a las teorías realistas de Gilpin y Wolff, ya que es el entorno internacional fragmentado, multipolar y en disputa donde se identifican las oportunidades que permiten a Brasil relanzar su liderazgo global. El reposicionamiento de Brasil durante el tercer mandato de Lula, en gran medida por las condiciones del sistema internacional contemporáneo, la fragmentación del poder, la pérdida de legitimidad del orden liberal y el consenso de bloques alternativos, crean un entorno propicio para las potencias intermedias que buscan activar o posicionarse en el escenario internacional mediante su política exterior. Desde el nivel sistémico de análisis, se evidencia que Lula ha adoptado una estrategia que combina multilateralismo, autonomía estratégica y liderazgo regional, buscando insertar nuevamente a Brasil como un actor indispensable. Una estrategia estructurada de política exterior que combina multilateralismo, autonomía estratégica y liderazgo regional, una respuesta al entorno, al comportamiento internacional como respuesta racional a las oportunidades de un entorno global,
y su rol de potencia intermedia como reafirmación del rol de Brasil como un actor indispensable en los debates sobre el futuro del orden global. Es el resultado del reposicionamiento de Brasil en el sur global durante el mandato de Lula da Silva, explicado desde las condiciones del sistema internacional contemporáneo.